Hola a todos, pero bueno, con ustedes que estuvimos eh, con muchas pláticas acerca del proyecto de Consolidario, que se hayan organizado, que bueno, que los escucharon, pues ya formalmente cuente con una asociación, una sociedad específica para la parte médica, aunque obviamente aborda pues, todos los problemas que se ven en el hospital, también se involucran en este tema y que mejor que pues también siendo un hospital escuela, pues por la academia, que esto era un tema bastante eh, interesante, justamente, y que pareciera nada relevante, de pronto lo verdad le restamos importancia a un montón de cosas que tienen que ver precisamente con los cambios que hemos tenido los últimos 50 años, y que desafortunadamente pues, lo vemos en el día a día con el tipo de pacientes que vemos ahorita conectado justamente la doctora Luz quiere ceder el espacio, porque no está un problema que tenemos de la obesidad en el mundo. Médicos, pues ya sabemos la problemática que somos los primeros lugares. Y es algo que en la parte de la administración a mí también me gusta mucho. Tiene que ver con temas de optimización de recursos, pero tiene que ver también con temas de evitar la contaminación y de hacer hospitales verdes. De hecho, traíamos un proyecto el año, no perdemos, a inicio de este año, no perdón, no, de esperas, de ver ahí un tema de aprovechamiento del agua. El hospital consume 130 mil metros cúbicos al mes, que es una cantidad impresionante, por eso de repente nos vemos con problemas cuando hay temas de suministro de agua. Y recordemos que cada paciente, por ahí en una plática hace un par de meses que en una charla, la doctora Mota hablaba precisamente de temas verdes que tienen que ver con la tecnología médica y lo que implica también la cuestión de la contaminación. Pareciera que no pasa nada el hecho de que tomamos muestras a un paciente cada hora, cada 2 horas. Los cachos que les haces, les echas un guante de látex, les echas una jeringa, un paciente con diálisis peritoneal también es una bolsa y es una bolsa de plástico. Y un paciente de hemodiálisis, pues, en promedio, si no mal recuerdo, son como 180 o 250 litros por cada paciente de sesión. Entonces, tenemos eh, miles de sesiones en el instituto y aquí en el hospital, cientos de sesiones todos los días, pues ya se imaginarán lo que es precisamente lo que trata. Y tenemos un proyecto por ahí para eso, o sea, de ver si se puede aprovechar. Tenemos, afortunadamente, algunas áreas verdes que se puede utilizar perfectamente, que se prestan para llenar algunos proyectos que se implementaron y que además van alineados al tema que nos marca la Organización Mundial de la Salud, con el tema del lavado de manos. Que, recordemos, los cepillos ya están proscritos precisamente por cuestiones abrasivas, que pues, tecnológicamente hay otras sustancias que ya ni siquiera requieren enjuague de manos, sino que es contacto por geles, por espumas, etc, etc. Y todo eso tiene que ver, implica precisamente en una cuestión con el tema que dijeron hoy, con el tema de los emprendimientos. O todo, a final de cuentas, todos los insumos se vuelven fácil. Recordemos que en la actualidad, por seguridad del paciente, por buenas prácticas, ya prácticamente se eh, reutilizan, se reciclan, todos desechables, todos los insumos eh, realmente ya son desechables. Y bueno, pues eso implica pues, una contaminación al final del medio ambiente, aunque hay en la Ciudad de México, a pesar de ser las pues, más grandes a nivel mundial, pues es las que también tienen más aprovechamiento de los desechos. Hay otras ciudades pues, más pequeñas en el país que pues, no se comparan para nada en la cuestión de reciclar cartón, aluminio, etc. Y se hace mucho
la Ciudad de México, ¿no? Que bueno, pues, creo que el tamaño implica un esfuerzo titánico, y aquí en un hospital como es el nuestro, un hospital privado de octubre, pues tiene que ver muchísimo con todo eso. Y pues los temas que están en el programa, que pues, creo que son muy, muy interesantes, no nos pasan por la cabeza del pronto abordarlo desde esa perspectiva, así que pues, me da mucho gusto que hayan seleccionado ese programa, porque va a ser les causa mucho interés, va a ser de mucho provecho, eh, precisamente pues, todo lo que, lo que implica. Y creo que se han estado también a nivel institucional, se han estado tomando algunas estrategias, porque tiene que ver, recordemos por ahí, también no le damos importancia de pronto, pero nos llegan instrucciones que tienen que ver con la contaminación visual, con la contaminación auditiva, el ruido en los hospitales, el hecho de que tengamos anuncios de todo tipo por todos lados, y que se ha tratado pues, de mantener eso precisamente en ese camino de pues, evitar, digamos, eh, ir poco a poco avanzando en esto, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que eligieron este programa, me da mucho gusto. Y bueno, pues ya no lo retrasamos más, me da mucho gusto, muchas gracias a todos, sobre todo felicitarlos, qué bueno que ya a partir de este año tienen formalmente constituida la sociedad, qué bueno que lo hayan hecho como se debe hacer, tener una cuestión que ampara en una cuestión administrativa, legal, un documento que les da esa fortaleza, así que pues felicidades a todas, a todos los compañeros médicos, a los que están al frente, pues, que sea de gran provecho el programa, el, el curso que van a tener este par de días, pues felicidades. Y pues sin más preámbulo, hoy siendo 5 de diciembre, las 9:04, estamos formalmente inaugurados los trabajos de este curso, estas jornadas que tienen que ver con el panorama del cambio climático en la salud. Muchas felicidades, enhorabuena, que lo aproveche. Muchas gracias, doctor. No, gracias a todos. Agradezco por el nombre, el sindical Tere Duarte, que no tenía el nombre completo y por eso no se mencionó, pero bueno, a veces es más como nos conocen que como es el título nobiliario oficial. Bueno, como parte del programa y como primera sesión, se presenta la licenciada Lisa Alejandra Luqui Duque con el panorama del cambio climático. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar mi ponencia, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera contar con su participación. Imaginémonos, casi todos tenemos familiares en provincia. Imaginémonos que nos llaman por teléfono y nos dicen, primo, vamos a pasar las fiestas con ustedes. ¿Cómo está el clima por allá en la Ciudad de México? ¿Qué le contestaría? Y habla otra familia que nos dice, ¿cómo está el estado del tiempo allá en la Por ciudad? muchas causas. Y siempre sucede, no todos son malos. Lo tengo así, no me veo yo, ¿verdad? Que estoy todo despeinado. Aparentemente no, Estado pero del tiempo. El estado del tiempo. del lado
amanece un día y izquierdo se determina es de si 4 habrá por 3, lluvias, 4 centímetros. calor o frío. Se alude a intervalos temporales breves, Que como pudiera horas, ser algo días malo, o pero semanas. pues es muy pequeño como para hacerle algo. O El sea, clima, el clima de un sí, lugar normalmente varía en periodos muy largos, es decir, pues, yo cada creo que una o vez al año. ciclos. El clima son las condiciones promedio de la estadística del estado y del tiempo, que abarca periodos de temperatura, precipitaciones, la velocidad de los vientos o la humedad de una región. El clima guarda relación con el patrón meteorológico, con datos estadísticos del lugar durante un periodo de tiempo lo bastante largo como para obtener medidas significativas. Así que si nos preguntan cómo está el estado del tiempo, podemos decir, A ver, hace frío. le- Y si nos dicen cómo está el clima, pues ese no ha pero si cambiado. te hace para Bueno, allá. no ha cambiado, vamos a ver cómo está cambiando, pero ese no ha cambiado. Estamos en un clima subtropical que aparentemente con lluvias moderadas en verano, inviernos largos. Eso ya no nos está. Eso ya no nos está sonando. El sistema El sistema climático de la climático Tierra de la Tierra. Nuestro planeta se rige por cambios en la atmósfera, cambios en el ciclo hidrológico, cambios en la radiación solar. Todo esto influye en la atmósfera, en las nubes, en la biomasa. Estamos integrados en la biomasa, que es en ríos y lagos, Y en la Tierra, en nuestra influencia humana, en los océanos también. Los cambios en los océanos son muy importantes para el cambio climático que estamos viviendo. Los cambios sobre la superficie de la Tierra, como la orografía, el uso de la Tierra, la orientación de los ecosistemas, también está provocando el cambio climático. El sistema climático de la Tierra, nuestro principal motor, nuestra batería, es el Sol. La atmósfera y las masas oceánicas mantienen la estable al transportar esa energía adicional de los trópicos polos. Es decir, como nuestra Tierra no es una esfera, la forma de la Tierra se llama geoide, porque está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. El Sol está directamente perpendicular al ecuador y no da tan directo a los polos. Esto hace que el calor que llega al ecuador, las masas oceánicas, las corrientes oceánicas, se van hacia los polos y regresan al ecuador. El asunto es que no hasta estos no llegaban tan arriba a los polos. Eso propiciaba un ambiente, una estabilidad. A raíz de nuestro cambio climático, estas corrientes cálidas están llegando a los polos, lo que está provocando el derretimiento de los polos. Todos tenemos exposición de niveles del oso polar, que ya son de oso polar, Y le pegó fuerte porque movió casi todo. y al derretirse los polos se está integrando agua dulce al mar, está aumentando el nivel del mar. Todas aquellas regiones que están a nivel del mar están en riesgo de inundarse. La Tierra está protegida por una capa de gases conocida como gases de efecto invernadero, que promedio permiten una temperatura de 15 grados, es apropiada para todas las formas de vida. Los gases de efecto invernadero no son malos, lo malo es tanto su cantidad. El calentamiento global. Esta capa de gases se encuentra en la atmósfera, que hace que una parte de la radiación solar sea retenida por el planeta, mientras que otra parte es reflejada de vuelta al espacio. Cuando los gases de efecto invernadero
aumenta su concentración, como es lo que está pasando. La Tierra absorbe más calor, haciendo que la superficie terrestre se sienta más caliente de lo normal y su temperatura se eleva. No, Los gases de efecto invernadero, estos son el dióxido de carbono, el metano, principalmente emitidos por fuentes naturales como erupciones volcánicas, océanos, vegetales y animales. Incluso nuestra respiración, yo les digo, no son malos. Lo que pasa es que ya estamos expuestos a este incremento paulatino de los gases y es lo que está haciendo el cambio climático, porque las erupciones volcánicas han sido desde la prehistoria. Entonces, volcán hace erupción, termina su erupción, volvía a bajar esa concentración de dióxido de carbono y de metano. El óxido emitido por su totalidad son fuentes naturales, principalmente por acción bacteriana. Los hidrofluorocarbonos utilizados para la refrigeración, el aire acondicionado, también propelentes. También utilizados en propelentes en aerosoles, ¿se acuerdan de los 80? Que nos hacíamos los petazos. Eso ya está prohibido. Como agentes de extinción de incendios. Y como agentes de extinción de incendios. La capa del suelo. Estos Pero no ya dañan tienen un la potencial, pero ya se calentamiento global. Al calentamiento global. Gracias. Este fenómeno provoca alteraciones en el clima por periodos más largos de tiempo, dando lugar al cambio climático. ¿No? En esta diapositiva tengo unas imágenes de una presa en el estado de Nuevo León que estaba regularmente llena, más del 50%. ¿Se acuerdan de la sequía de Nuevo León del año pasado? La presa se regó. ¿Se acuerdan que sufrían mucho las zonas conurbadas por el abastecimiento de agua? Ajá. Eso es efecto del cambio climático. ¿Se acuerdan en 2007 que se inundó Tabasco, Villahermosa? También ese es efecto del cambio climático, del aumento en el nivel de los mares por el derretimiento de los polos. Hasta acá nos llegan. Y todas esas ciudades que están a nivel del mar van a ir desapareciendo. Se van a ir inundando. Estamos hablando que para 2040 se van a empezar a ver esos efectos. Ciudades, ya lo estamos viendo. Vamos a la playa y los hoteles tienen menos playa, porque el mar ya se está comiendo la playa, ya está llegando a la construcción del hotel. Los cambios del clima han ocurrido desde hace miles de años, pero es notorio que la temperatura de la Tierra se ha modificado aceleradamente en las últimas décadas. Tenemos cambios de clima, por eso las glaciaciones y por eso el regreso a las condiciones de vida. Debido a las actividades humanas, que generan emisiones de gases que contaminan en la atmósfera, aunado a la destrucción de selvas y bosques, contaminación de los océanos y generación excesiva de residuos. Es decir, que nuestra actividad antropogénica, aumento exponencial de esos gases de efecto invernadero, al aumento exponencial de efecto invernadero. Ciencia y cambio climático. El cambio climático se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, aunque muchos de los científicos no tenían conciencia de lo que estaban estudiando. En el siglo XIX se tiene registro que científicos franceses tenían la noción de que algo era un factor para que la temperatura atmosférica se fuera elevando. Sabían que cada temporada más calor, más calor, más calor. Si nos regresamos a la temperatura de 15 grados centígrados propicia para la vida, cada vez hace más calor. Después, un grupo de científicos
se dieron a la tarea de ver qué era ese año, eran los gases de efecto invernadero. En la década de 1970, con el inicio de la era espacial, los científicos comenzaron a recibir enormes cantidades de trabajos espaciales. Las fotos que les mencionaba, empezaron a ver cambios anteriores en otros lugares, pues que las cosas estaban cambiando y regresaban a sus condiciones naturales. Ahí es cuando se plantea la posibilidad de que el cambio climático ya está por los patrones de circulación marinos. Calienta la corriente marina va llegando cada vez más cerca de los polos de los glaciares, trae agua dulce al Ecuador y se elevan los niveles. Fue entonces que retomaron el clima del planeta, considerando varios factores. El aumento exponencial de la población global, el abuso de la tecnología cada vez más. Realmente todas las empresas que fabrican tecnología, gastan muchísimo más. Igual para construir paneles tecnológicos se han quitado bosques, se han quitado selvas para poder tener espacio para tener todas esas industrias. La creciente demanda de recursos, somos más gente, necesitamos más comida, más espacios para recreación, y también están quitando selva, construir hoteles, resorts. Elementos sustancialmente generales por actividades como desierto, simplemente aquí generamos muchísima basura. En la casa ya no compramos tantos naturales. Casi todos nuestros alimentos están en empaques de plástico y empaques de plástico a la basura. Y normalmente es no reciclable. Entonces generamos muchísima basura. Hoy en día, el 97% de la sociedad consciente de los efectos negativos que la actividad humana propicia, la aceleración del cambio climático. A pesar de el 3% de la sociedad que afirma que la actividad humana tiene clara relación con el cambio climático, entre ellos se encuentran las compañías de explotación de combustibles fósiles, que igual les conviene, porque ahorita ya se está promoviendo la energía solar, la energía eólica y la energía nuclear, quienes han lanzado campañas de desprestigio y propagandas negativas en medios de comunicación. Estaba viendo un reportaje del New York Times que la última acción de Donald Trump como presidente fue salirse del convenio de París, que se comprometieron a generar menos efecto y Estados Unidos con nosotros no, porque nosotros seguimos usando combustibles fósiles que son la mejor alternativa, mejor que las compañías petroleras, mejor alternativa. Entonces, la primera acción del nuevo presidente de Estados Unidos fue volver a inscribirse a la Puerta de París, volverse a los Estados Unidos a generar menos gases de efecto general, menos gases de regreso, y muy seguramente su primera acción fue a salirse. Que granitos de arena que ha contribuido a generar conciencia sobre el cambio. Reciente se otorgó el premio Nobel de Química al doctor Mario Molina de Kiev, colaborador del doctor de trabajo acerca del deterioro de la capa de ozono. Derivado de sus estudios, se hizo efectivo el protocolo de que prohibió el uso del cloro y cloro de carbón, que prohibió el Acuerdo de París de 2015, en el Acuerdo de París de 2015, para detener el cambio climático y obligar a las naciones su emisión de gases de efecto invernadero, y se comprometen a comunicar, implementar sus compromisos, y aceptan procesos de revisión periódica. Acciones en México. Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero
hermanos Zapotlán, el 20 de noviembre del 89, hicieron el programa y todas esas familias que solo tenían un automóvil y que ya descansaban un día, ¿qué hicieron? Compraron otro. En 1993 se implementó el programa de y todos tenemos que verificar 2 veces al año que nos ha tocado delante de nosotros hay un camión de basura del gobierno, de nosotros hay un camión de basura de invierno. No, somos años, somos años. Se ha prohibido las cerca de un solo uso. ¿De acuerdo? Los papás, los abuelos, que llevamos la bolsa de tela, la bolsa incluso de plástico de tejido, los familiares, los abuelos, han mandado, por lo menos dejemos de generar basura. Se ha prohibido también el uso de botellas plásticos. Incluso, desde hace mucho tiempo se ha promovido la separación de la basura. Los desechos orgánicos reciclables, desechos orgánicos no reciclables, luego desechos inorgánicos no reciclables, desechos inorgánicos reciclables y desechos orgánicos. Pero fíjense, no nos dicen cuál es cuál. Y entonces vean los botes de basura de aquí en el hospital. ¿Cuál lo he hecho? Pues el que esté bien sucio para impactos previsibles del cambio climático en los alimentos, el descenso de cosechas en muchas áreas. Nos hemos visto, sobre todo las que somos amas de casa también, que los precios en los alimentos han aumentado. ¿Por qué? Porque las cosechas han disminuido. ¿Cómo subió el precio del aguacate? ¿Cómo subió el precio del limón? El cilantro. ¿Por qué? Porque si el cilantro lleva muchos horas, se echa a perder. Y si al cilantro le da mucha huelga, entonces, no. La desaparición de pequeños glaciares. ¿Alguna vez se acuerda del pico de Rizal? Cuando iban en la carretera, ya lo tienen. Ya no tienen. Suministro de agua amenazando en Aguesales, lo que les decía de Monterrey. Esa presa estaba casi. Y ahora va a decir al 20-25%. Ecosistemas, daños a los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son colores hermosos. Y ahora cuando vamos a la playa, son blancos, están muertos. Crece el número de especies en peligro de extinción. Siempre nos dicen, ay, ya no hablo de los polares, ya no hablo de la película de Blue, la cacatúa azul, ya se extingue. Cosas, el aumento de daños por crecidas de ríos y tempestades. Millones de personas podrán padecer inundaciones costeras cada año. ¿Y qué pasa con los huracanes? ¿Se acuerdan del huracán Otis del año pasado? Acapulco y su infraestructura estaba preparado para tormentas tropicales. No había problema. Pero llegando a la bahía, Otis se convirtió en huracán. Y en 5 horas se convirtió en huracán de categoría 5. Vientos de 280 kilómetros por hora. Acapulco no estaba preparado. Y Acapulco desapareció. Más de un año no se han podido reponer. En la salud, si ustedes son los expertos, el aumento de la carga de la malnutrición de enfermedades diarreicas, las cardiorrespiratorias e infecciosas, hay mayor movilidad y mortalidad por las zonas de calor, crecidas y sequías. Adaptación para enfrentar el cambio climático. Se requieren acciones en todos los niveles de la sociedad. Todos podemos participar. Si vemos que el cambio de la ley dice que tenemos que separar los desechos desde nuestra casa. Pero ¿qué pasa? Que llega el camión de la basura y ya lo hicimos nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay recicladores. Nosotros podemos llevar nuestro costal de vidrio, los cartones, aluminio, fierro, y regalarlos les pero pues no sabía, a lo mejor tenemos que arreglar. Y hay veces que tenemos que pagar porque se los llevan. Pero hagamos eso, por favor. Los gobiernos deberán establecer multas
a los países que generen más gases de efecto invernadero. Uso de energías alternativas como la solar, la eólica y la nuclear de última generación. Ya hay celdas solares, hay muchas casas que tienen celdas solares para abastecerse de electricidad. Y hay estos nuevos pinacos de celdas solares que calientan el agua. Promover programas de reforestación y evitar la deforestación. El gobierno, al menos aquí en México, da incentivos en el pago de impuestos por tener azoteas verdes. A lo mejor podría ser una opción tener unos verdes. No sé qué tanto podría ser. Teníamos nuestro centro de hidroponía, pero primero. Conclusiones. Sí existe el cambio climático natural, pero el que más impacto está causando es el cambio climático global causado por las actividades humanas. La explotación excesiva de combustibles fósiles y la destrucción de la vegetación del planeta aumentan la severidad del cambio climático. Está aumentando a velocidades exponenciales. La quema de combustibles fósiles y la deforestación están cambiando la composición de la atmósfera terrestre, emitiendo gases de efecto invernadero que el planeta no puede absorber y regresar a su condición natural en tiempos cortos. Lo que les decía de las erupciones volcánicas. Había erupción, había emisión del dióxido de carbono, pero cuando se acababa la erupción, paulatinamente todo volvió a la normalidad. Ahora estamos emitiendo. ¿Cuándo va a ser vuelta a la normalidad? No hay. La Tierra se ha calentado en los últimos 100 años alrededor de 0,7 grados, 0,74 grados Celsius. Se estimó que de seguir de la misma tendencia en el año 2100, el planeta se calentará entre 1,8 y 4 grados. Mucha gente dice, es muy poquito, pero ustedes como médicos saben, si al paciente le sube eso de temperatura, es muy mal. Y nuestro planeta no es posible. No tenemos que cuidarlo. No tenemos ojo. Con ello se incrementará el nivel del mar, cambiarán los patrones de lluvia, aumentarán los ondas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías, entre otros fenómenos. Yo me acuerdo que mi abuelita decía que la última lluvia era el 4 de octubre con el cordonazo de San Francisco. Y ahora tenemos lluvias en diciembre. Que las lluvias empezaban en mayo, o sea, los de mayo, ahora empiezan con la hay más sequía, hay más calor, como nos ha dado la ola de calor. Gracias por su atención. Ok, buenos días a todos. Nuestro siguiente ponente es el doctor Samuel Moreno. Él es médico internista, egresado de este hospital, regresa nuevamente, y dermatólogo, egresado el 20 de noviembre. Y ahora nos va a ayudar para que conozcamos un poco del impacto de este cambio ambiental sobre la piel. Buenos días. Es una distinción inmerecida que la sociedad médica, el doctor, las autoridades me han dispensado al estar con ustedes el día de hoy. Es un tesoro con mucho cariño. El tiempo que estuve aquí como residente de medicina interna y después en el 20 de noviembre como residente de dermatología. Yo soy apasionado de la medicina, un apasionado de ayudar a las personas, y me siento muy contento de ser egresado. Me lleno de emoción estar.
Miren ustedes, el interés que yo he tenido es por decirle a los pacientes, no se asusten. El interés que yo quiero compartirles el día de hoy es algo que todos sabemos, la doctora, la licenciada, disculpas, la licenciada lo dijo bien, nos estamos cada día deteriorando, somos los únicos responsables, somos los peores animales depredadores y nos vamos a autoaniquilar. Parece ser que tristemente a estos jóvenes y a estos hijos que tenemos no les vamos a dejar cosa. El pasa en primer momento. Miren ustedes, el cáncer de piel, pero no, está bien así, está bien. Mis diapositivas son muy sencillas, no pretendo más que en fin, el cáncer de piel ocupa un lugar extremadamente importante en México. Es un problema de salud y se ha incrementado en forma importante. Es el daño solar acumulado, es la exposición a los rayos ultravioleta provenientes del sol, lo que nos está dando tres cosas. Una, nos mancha, nos envejece y nos da cáncer. Eso es lo que hace el cáncer. El cáncer de piel cada vez se diagnostica más. No vamos a entrar en temas dermatológicos ni médicos como tal, pero pudiéramos decir hay melanomas y hay no melanomas. Hay dentro de los no melanomas dos tipos de lesiones importantes, que es el vasocelular y es el epidermoide o escamoso. Son muy frecuentes, cada día se están diagnosticando más. Y el melanoma es tristemente una enfermedad, un problema muy grave. Tenemos un paciente con aparentemente piel sana, pero bajo cierta luz nos muestra que hay daño solar. El problema que en México tenemos es que de los 365 días del año, 366 hay sol. Siempre hay sol. Es muy, muy raro que aquí no haya sol. Nosotros estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, ustedes saben más de esto, y estamos muy preocupados cuando vamos a Acapulco. Bueno, cuando íbamos a Acapulco, éramos poco tiempo, íbamos a Acapulco y estábamos preocupados y nos poníamos un protector solar y el sombrero y todo. Pero aquí estamos 2 kilómetros más cercanos a todo. Nos estamos quemando, estamos teniendo nosotros más tiempo, pero andamos con mucha tranquilidad. Paso en el siguiente. Recuerden ustedes que nosotros y nuestros hijos están asoleando eso. Es tan agrado, pues, que las escuelas han puesto techumbres, techos, pero estamos viendo que los están haciendo o ejercitando, hacen su clase de educación. Ya, basta, chinga, basta. Situaciones que a la larga les van a dar un problema, que el daño solar es juntado. Es decir, no es el daño que yo tenga, pero el verano pasado, que no, es el daño que se ha acumulado. Y esto es el más frecuente. Este es un tumor muy frecuente. Uno de aquí de cada 5, uno de estos va a tener esto vamos a ver. Este no me trata este lo encuentras, una lesión, una neoformación, pero una neoformación, pues como hemos seguido, con un borde pegado, y con una úlcera. Y eso es muy fácil, lo quitas y los quirúrgicos lo quitan y se quita. Sin embargo, aquí crece más por continuidad, a los lados, no metastatiza o metastatiza. Entonces, yo quería empezar con el problema que tenemos los médicos, por eso ya después hablaremos algo más sencillo. Después tenemos esto es un verdadero problema que relaciona pues también con el tema de la exposición al sol. Ya veremos qué características se presentan para que se presente este paso.
siguiente, y tenemos el melanoma. Entonces quise poner uno al luminoso y es extremadamente grave. Esto es una tristeza. El diagnóstico, el diagnóstico temprano sí, porque los pacientes mueren y es totalmente así. No se dan cuenta. Los pacientes no saben que en eso afecta pues, a las zonas. Ni Eric. Y ustedes ven la litografía, los estudios, los tratamientos son muy, cada día hay más, pero realmente el diagnóstico es lo que nos va a ayudar. Fácil fijar. Todo lo que tiene en la escuela. Un neo, si una palma plantar hay que quitar. No le gusta. Porque los neos palmoplantares que están en un lugar donde hay un trauma continuo, caminamos. Esos tarde que temprano van a ser, pueden evolucionar y presentar. Entonces, pasen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren ustedes, llaman la atención, allá hay una, miren ustedes, aquí hay una incremento, aquí dividen no melanoma y melanoma. Es decir, no melanoma, ¿cuáles ha sido? Fíjense, a ver, préstame aquí vamos a hacer. Este de arriba, bueno, perdón, ustedes, no tenemos el doble aquí. Y tenemos aquí la incidencia por cada 100.000 habitantes. En el 2002. En el 2012, miren ustedes, momento. En el 2018, miren ustedes, en el 2020, y lo mismo sucede con el melanoma. En el 2002, 0.7, 1, en el 2012. En el 2018, 1.2, y en el 2020, 1.3. Es decir, que estamos teniendo cada día más cáncer. Y esos son escalas. Vamos a pasar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se distribuye? Bueno, hemos dicho, vimos el primero, la mayor parte de los individuos, bueno, el caso más frecuente en México es el vasocelular. Esto es interesante. ¿Por qué un vasocelular y por qué una espinocelular? El vasocelular se presenta por exposición solar aguda. Todas solitas por ahí, ¿no? Este es el más común. Vamos a Cancún, y luego vamos a Acapulco, y luego vamos a Cuernavaca. Ha habido una explosión solar aguda, pero en forma, y esto se va, pues, acumulando. Y el espino celular que veamos en la mayoría de la persona de edad es un 25%, pero la exposición es crónica. Llama la atención que las radiaciones UVB son las responsables de esta exposición son las responsables de esta exposición. Y el melanoma es no tan frecuente en los pero el 90% de estos mueren es por una radiación ultravioleta A. Pero recuerdan, en la plática anterior mostraban los 3 tipos de radiaciones, que es el espectro de luz visible que el sol emite. Y existen hacia acá los ionizantes o dañinas, esto es un espectro de luz. Acuérdense, la lambda y acuérdense de longitudes de onda. Entonces tenemos aquí, las gentes preguntan mucho y a los jóvenes van a preguntar a los estudiantes, oigan, y me debo de poner protector solar. Cuando veo la computadora, realmente la cantidad de radiación no es significativa. No estén ustedes poniendo los protectores solares no por el protector solar, no va a ser mi tarea. Y póngase el protector solar cuando platicaremos algo.
Y las ionizantes, estos son las cosas, aquí es el tema pues de rayos X y otro tipo de cosas que no es. Pero, y vemos aquí cuáles son los que lo emiten. Lo que nos interesa a nosotros es el señor Sol. Y es aquí donde encontramos estas radiaciones UVA, UVB y UVC. Las UVC no pasan o no llegan a la superficie de la Tierra, pero las UVA y las UVB sí llegan. Me pasa que sí. ¿Por qué se ha incrementado el cáncer de piel? El cáncer de piel se ha incrementado por muchas cosas. Ya platicaron del deterioro de las capas atmosféricas. Es innegable que los ositos, como dijo la doctora, ya no tienen, pues ahora sí que ni agua, ya no tienen hielo, ya están ahí, como dijo, en un confeti de hielo, ¿no? Entonces, nos gusta vernos broncear. Estamos muy contentos. El tipo de vestimenta, vemos los trajes de baño que eran más cubiertos, ahora ya son más descubiertos, ya casi no hay trajes de baño, ya casi no se están utilizando. Nos estamos exponiendo más al tiempo de exposición solar. Yo les digo a los papás, hay que crear una cultura de no sol. Es decir, si nosotros teníamos la costumbre de irnos a Cuernavaca, y digo Cuernavaca, vamos a Cuernavaca, y entonces cada 8 días nos estamos en el sol y nos metemos a la alberca, y entonces sucede que el papá tiene un cáncer, y eso le enseñamos a nuestros hijos, y nuestros hijos tarde que temprano pues van a decir, oye, pues vamos a Cuernavaca soleares. No, mal, Cuernavaca es para irse a solear. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el papá va a tener cáncer, el hijo va a tener cáncer y no tiene nada que ver con que se lo vayan heredado. Las situaciones de exposición solar, vaya, estamos y queremos pues asolearnos, tenemos deportes y hacemos deportes y está bien que hagamos deportes, pero tenemos que hacernos de la cultura del no sol, enseñar a nuestros hijos que no hay que asolearse. Y recordar que el ejercicio tiene que hacer antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Aquí en la ciudad de México. Hace muchos años, cuando yo recién hice un estudio en hay algo paneles solares que muestran algo que se llama índice de radiación solar, que es la cantidad de sol que incide sobre un punto en el paso de por la bóveda. Y veíamos, pues, las curvas mostraban que nos estábamos quemando, que cada día estábamos teniendo mayor cantidad de luz que incidía. Recuerden que las nubes no evitan el paso de la radiación ultravioleta, ¿eh? Aunque haya nubes y aunque esté el día nublado, nos podemos quemar, lo único que no pasa es el calor, no sentimos tanto calor, pero si nos quemamos, entonces debemos de protegernos. Entonces, el problema es que el cáncer de piel no duele. El problema es que no nos damos cuenta, alguien por ahí dice que tenemos una chapada en un órgano que es el órgano más extenso que tenemos. El sol se puede tomar, no se debe de quemar la piel y no se debe de tomar aquí en la Ciudad de México entre las 10 y las 4 de la tarde, que es cuando más está. También 10 a 15 horas. Y debemos, yo les doy que hay que vestirse como artistas, de cine con sombrero, tus lentes, tus mangas largas, tus grandes, para evitar asolear. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que nos están produciendo? ¿Por qué da cáncer? ¿Por qué el sol da cáncer? La lesión cutánea que es inducida por rayos ultravioleta produce una serie de radicales libres, alteraciones estos en la membrana y finalmente alteraciones en los dinucleótidos del ADN. Esto produce cáncer. Esto es la causa de la explicación del cáncer. Entre más te asoles, bueno, te van a hacer. El cáncer da 3 cosas.
problemas alérgicos, degenerativos. Acuérdense que yo les dije al inicio, el cáncer da 3 cosas, envejece. Entre más blanca sea tu piel, más y te asoles más vieja te vas a poner. Decía mi papá, ¿quieres decir ¿quieres una mujer que retire el habla y todo? No lo tienes, mi papá, háblale de su peso y háblale de su y nunca te va a volver a tiene efectos inmunosupresores, tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, menos te daña, pero también te produce hiperpigmentación. Recuerden que hay unas manchas blanquecinas que se llaman hiperpigmentación confeti, que es por sol y que es por atrofia solar. Ahí aparece, bueno, efectos y el cáncer, aumento. Esto se llama perosis, aquellas pequeñas venulillas que vemos, eso es justo. Entonces, ¿de qué depende que la intensidad de la luz ultravioleta? Pues depende de que en la Ciudad de México estamos más cerca del sol, si estamos en el Ecuador o no, la nubosidad. Sin embargo, recuerden que la nubosidad, las radiaciones ultravioleta atraviesan las nubes. La altitud, el ozono, que abrimos siempre al ozono, sin lugar a dudas. Una cosa importante es, no es lo mismo estar en la playa que refleja mucho el agua, el agua refleja la luz ultravioleta, a estar, vaya, en la arena, el agua. Estas superficies reflejan más. La radiación es diferente en el año. Me pasa sencillamente. Es, pues, bueno, pensando y hablando del tema del adelgazamiento en el Polo Sur, en la Antártida. Esto es los cambios que han presentado. Este es ese agujero en donde ya no hay capa de ozono. Nada te protege, llega la luz solar y pues te va a quemar y a la larga te van a. Y esto, aunque esto aumente y disminuye, miren, esto cambia. Entonces, pero, y como hemos visto, bueno, todos vemos que esto está derritiendo los glaciares, ya no hay nieve como comer. Eso es innegable. Miren ustedes, en el periódico van ustedes a ver el índice de la ultravioleta, la radiación ultravioleta, que va de bajo al extremo. El tiempo de exposición que tienes y la cantidad de luz que incide sobre la superficie de la piel va a estar va a dañar dependiendo de nuestro tipo de piel, clara o oscura. Miren ustedes, vemos aquí que cuando hay poca cantidad de luz ultravioleta, de radiación ultravioleta, bueno, necesitamos pues más tiempo para que para que nos queme la piel. Y entre más alto sea, más pronto nos vamos a quemar. Eso se llama, pues, es un índice de tema, y entre más oscura sea la piel, pues más tiempo tardamos en alcanzar ese tema. Y aquí hay algunas cosas alrededor del tipo de protector solar que necesitamos. Platicaremos un poquito más después de esto. Ahora los 50 más son los que más se utilizan. Está bien, se utilizan poco los protectores solares con bajo factor de protección solar. Esos casi los tienen los maquillajes. Ahora todos son 50 más, porque la COFEPRIS corrigió aquel de 100 más que había, porque por ahí pareció uno de más de 100 y no puede haber uno de más de 100. Es decir, no puede haber la COFEPRIS, dijo, no, eso no se vale.
todos son 50 más. No hay protector de 100 porque salieron unos de 100 más. Todo pasa. Porque esto es la fase del tema que yo decía. Sí, ¿cuánto tiempo tarda tu piel en ponerse roja estando expuesta a eso? Entonces, si la radiación ultravioleta es muy alta y el índice de radiación ultravioleta, bueno, pues aquí está, es alto, miren ustedes, en una piel, bueno, vamos a poner un moreno claro, un moreno oscuro. El problema es que en México habemos de todo, o sea, vemos muy blanquitos y habemos muy morenos, muy oscuros. Digo, cada vez las que notan que alguien se vaya a ofender. Entonces, entre más tengamos el tiempo, pues vemos pues que tenemos aquí, por ejemplo, la piel muy clara. El tiempo en minutos, 112 minutos, para que alcancemos una dosis eritemática. Y si es extremadamente alto, miren que en 8 minutos ya está rojo, en los 112 minutos está rojo. ¿Ven esa diferencia? Está y bueno, las personas que se protegen más, que tienen más melanina, en el África tardan más en quemarse. Entonces tenemos ahí 342 minutos por muy baja y 23 minutos. Esto es, pero si vamos aquí en 12 a 15 minutos de una exposición solar, en ese periodo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con 12 a 15 minutos afuera, ya nos pusimos rojos. Y eso se irá acumulando. Ese es el problema. Y son dosis que no parecieran darnos nada. Un problema, no nos hemos quemado. Yo a los pacientes digo, mire cómo está quemado, mire cómo tiene daño solar, dice el doctor. Yo nunca me soy. Le digo, enséñeme la boca, encima la panza. Entonces se sube la panza y se pone más. Le digo, mire, son dos personas diferentes. Una abajo de la ropa y otra arriba de la ropa. Mire cómo es. Yo, por ejemplo, es que yo era así de chiquito. Y así me puse. Entonces, si ustedes, si más ustedes hagan la prueba, levántense la camisa, no andamos habitualmente sin camisa. Bueno, algunos andan sin camisa, ¿verdad? Pero no, van diciendo eso, que mi mamá no se dé cuenta que andan así. A ver, fácil. Los rayos ultravioleta van a penetrar. Miren ustedes, acuérdense que hablamos del melanoma, este es el más bravo con él. Y bueno, entonces, es decir, la luz ultravioleta es lo que más nos da problemas de vasos celulares y epidermoides. El melanoma, bueno, estas son las capas de la piel, los también conocen ya. Entonces, el problema es de que entre menos melanina tengamos, más penetración tenemos y más daño a nivel del DNA tendremos. Otra vez, la radiación solar, repitiendo las dosis que tenemos lo que les comentaban. El problema que tenemos es que hay dosis suberitematosas, ni siquiera me quemo, yo nunca me asoleo y no lo percibimos, no lo vamos a percibir, correcto. Pero estas dosis continuas, intermitentes, van a dar cambios y problemas de cáncer de la piel. Nos van a dar algo que se llama fotoenvejecimiento. Habíamos dicho, miren ustedes, llamo la atención, VB, VA, A y B dan cáncer de la salió. Gracias. Esto vemos aquí, se enrojecen, nos pigmentan, produce, bueno, cáncer de piel, también el VA. Miren, antes yo me acordaba, les voy a decir cómo me acordaba allí. A de H, de edad, que se envejecía, aging o de edad, y de B de bad, de mano, nada más que la A también es mano. Pero así en términos generales, si ustedes se acuerdan, A de age, de edad, que te envejece, y B, que te hace mal, te da cáncer, pero las dos dan mal, las dos son malas. Entonces tenemos pues
Esto, pero se recuerden que es un espectro con luz azul. Esto es básicamente pues el daño oxidativo que te da el envejecimiento. Todos hemos visto a la gente, las gentes que ya sea por deportes, los tenistas, o ya sean los que trabajan sobre la educación física, como ya de tipo laboral o ocupacional, los policías que están afuera, ellos tienen mucho daño y se envejecen muy pronto y le pasa más, entre más blanca sea la persona, pues más daño solar va a tener, más se tiene que proteger y más evidentemente cáncer va. Y más. Miren, esta no salió bien aquí porque ya después que peleé, pero miren, fíjense bien, a ver si puedo. En varias ciudades de México, este es del 2019, ay, todavía no sé por qué me acuerdo que decía 2019. Entonces, en Tijuana, miren ustedes, dependiendo de es la estimación para cara y para brazos que se hace de las dosis que se acumulan, dosis de acumuladas mínimas de enrojecimiento, que corresponden a 10 años. Había que usarlo un poquito hacia allá, de tal forma que 80 es este, 70 es este. Disculpen ustedes, es una cosa que no se debe prestar, pero me pareció interesante, ya no puedo correcto. Miren ustedes, en la Ciudad de México, en 10 años de exposición solar, a una una dosis mínima para que sean 10 años, miren ustedes, 262, y a los 80 años de vida, 2095. En Tijuana, 1224. Y estos son, pues, mililitros por centímetro cúbico cuadrado, pero la idea y llama la atención son las cifras. Vemos, pues, cómo en algunos lugares, vean ustedes, cómo nos estamos tristemente aquí, antes era de esto, o sea, tristemente quemando. Miren cómo hay mayor cantidad, cómo se acumula el daño solar por la exposición crónica al sol. La exposición, el acúmulo de esas dosis mínimas, por ahí dice, hematógenas, por décadas, por decenios. Entonces, es evidente que, bueno, pues nos estamos obteniendo más luz solar. Fácil, sí, sí. Ok, miren, la idea es protegernos. El problema es de que el uso de esto seré breve, no quiero ser ningún. Debemos usar protector solar. El protector solar, recuerden que hay dos tipos de protectores solares, protectores, bloqueadores solamente que nos pudiéramos una máscara que simboliza, y eso no vamos a hacer. Existen los físicos que son minerales, están los químicos que son los físicos son aquellos que tienen algo que se llama dióxido de titanio y óxido de zinc. ¿Qué es lo que hace? Produce aquí una capita como si fuera un escudo. Los rayos ultravioleta los reflejan y no penetran en teoría. Esto se recomienda en personas de piel más sensible. El problema que tiene esto es que dejan efecto mimo. Nos vemos blanquitos. Y eso no es muy agradable para algunos de nosotros. Y los que usamos con más frecuencia y que se comercializan más son los filtros solares. Y este protector, ambos son protectores solares. Y este protector solar, absorbe y produce calor. Y esto, la oxibenzona, menos son, pero puede irritar y puede producir mayores problemas de dermatitis, pero no te deja efecto mimo. El efecto mimo, que así se conoce, y así imagínense, te ponen una ropa azulita y andan blanquitos de la cara. Pues a lo mejor no nos gusta mucho eso. Entonces, si utilizamos más esto. Entonces, vemos ahí, el protector solar se debe de utilizar media hora antes de salir, de preferencia más allá de 50, porque reduce a, si usamos
Con el hecho de usar un protector solar, ya del 15% se disminuye el 66% de las radiaciones recibidas. Es decir, no son tan malos los, es mejor utilizar uno de mayor protección. Si me andan en el exterior, se debe de verificar cada 2 horas. Nunca anden 2 horas debajo del sol, por favor. No usarlo solo en la playa. Por favor, hay que ponerse en la Ciudad de México, porque estamos 2 kilómetros más cercanos de los que viven allí en Acapulco. El uso de protectores solares antes de los 18 años reduce la incidencia, la presencia de cáncer del no melanoma, que habíamos dicho que es el epidermoide y el vasocelular en un 75%. ¿Sí? Bueno, sí, sí, ¿cuál es el problema? El tema estético. ¿Cuál es el otro problema? El costo. Nuestra población no puede comprar un protector solar de estos de buena calidad, está arriba de 600 pesos y son 50,000. Es extremadamente no podemos. Es que cuando vamos a Acapulco, cuando vamos allá, y pues podemos traer nuestro sombrero, nuestros lentes y andamos blanquitos, pues nadie se va a dar, no se ve mal, todos sacamos y ya soleándonos, ¿no? Sin camisa, teniendo la paz. Pero es muy usarlo sin usar. Pero el mejor protector solar es el protector físico. Hay que recordar para los clientes que hemos tenido que hemos vivido en la provincia, porque está muy abundante. La gente de mi país está muy pobre y no puede comprar. Ahí en Michoacán está pobre. Pásenla. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, pues el beneficio es que la piel va a soportar más. Estos son los que se aconsejan, pero es interesante. Es útil el protector solar, aunque sea de baja potencia, siempre y cuando lo uses desde la infancia. El uso de un protector de 15 o menos una vez al día tiene un efecto fotoprotector. Y fíjense que para los que ya estamos en la séptima década de la vida, todavía tenemos esperanza. Si nos protegemos, no nos asustamos, podemos con esto eliminar el 19% de exposición sexual, es decir, no nos cuidamos. Bueno, el buen momento siempre es buen momento. Y pasa el siguiente. Ya no lo habían enseñado. Esta es la mejor forma de proteger su vida. Gracias. Entonces, si alguien más que pregunta, si tienen preguntas, no hagan. Si tienen preguntas, hagan en el comentario que quieran, por favor. Muchos van a poder hacer actividades que andan en la calle, en los taxistas, y bueno, principalmente que tienen el mismo del trabajo. ¿Qué experiencia tienes de la yo estuve 2 años que tienes uno, que que lo manejamos como de trabajo? Experiencia con que trabaja. Sí, mire, cada día hay pues más problemas, cada día hay más cáncer. Cada día hay más cáncer y el problema es de que la verdad no se está protegiendo a la población. Por ejemplo, hay otros países que están más interesados y donde Australia. Recuerden que los que fueron a Australia son personas que emigraron y son blancas, son holandeses, son blancos. Allá la gente tiene, si un adulto va con un niño y el niño no tiene su gorrita, y usa una gorrita que se cae aquí abajo, tiene una especie de cortina, botan a luz, porque para ellos es un problema de salud. Esto se va a ver hasta que tengamos problemas graves o sean más graves. Entonces, vengan a los hospitales, no hayamos qué hacer, si ya no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Entonces, este es un problema de salud, es bien grave en todo lo que estamos haciendo. ¿Qué se ha hecho? La verdad es que es muy difícil. Por ejemplo, yo en campo, como dermatólogo, mezclar, hacer una mezcla, un preparado, un fórmula magistral, un protector solar. Mire, voy a decir algo que no debería decir. Se enrancia, huele feo, mancha, y mancha mi camisa, y me lo pongo una semana y después no. Sí, estamos de acuerdo, sí, lo que valdría la pena sería comprar hacer algo, pero eso es muy caro. Imagínense que una persona de esta, pues,
situación económica, seamos francos, es triste decirlo, pero aquí en mi país, en Michoacán, hay muchas gentes blancas que son descendientes de italianos, que están muy blancos y que tienen cáncer, y que todo el tiempo están son los actos de huevos, por eso, pero señal con su sombrero y tienen cáncer. Perdónenme, ¿quién más quiere hacer otro comentario? Preguntas no al que. Doctor, muchas gracias. Gracias. Para continuar, vamos a invitar al doctor Héctor García Nares. El doctor Héctor García Nares es endocrinólogo, excelentísimo endocrinólogo, muy recomendable. Y ahora, así, siguiendo la línea que el doctor Moreno dejó, bueno, está hablando de lo malo del sol, y ahora el doctor nos va a hablar de lo que necesitamos del sol. Lo dejamos. Buen día, muchas gracias por la invitación. En realidad, yo creo que la plática que tenía preparada ya fue resuelta en su mayor parte por las exposiciones anteriores y solamente va a restar decirles muchas gracias. La siguiente. Cuando me pidieron hablar acerca del impacto del cambio climático en los niveles de vitamina D, finalmente uno no tenía idea realmente de lo que íbamos a encontrar a la hora de hacer la revisión bibliográfica de todo eso. Y obviamente, pues empezamos partiendo, bueno, esta no era la primera diapositiva, ya previa, creo, a partir de esta, la que sí, con, no, la anterior. Entonces, ya nos hablaron en las primeras prácticas realmente del impacto del cambio climático y la verdad es que pues nos pintan un panorama muy apocalíptico para todo el planeta. Ajá. Y finalmente vemos que tiene impacto tanto en aspectos socioeconómicos en todo el mundo y finalmente vamos a ver que esto también lleva a otras situaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ya. Bien, nos hablaron acerca de cómo la capa de ozono se ha ido modificando, cómo los cambios de temperatura también impactan sobre la cuestión de salud y algunos de los aspectos relevantes para ver qué sucede con esto en relación a la absorción de la luz ultravioleta y que es un partícipe importante en la síntesis de vitamina D. Tenemos que primero se marcaba, por un lado, que las emisiones de CO2 se deben de reducir en un 25 a un 40% de lo que se tenía en 1990. Esto para evitar que la temperatura global se eleve más allá de 2 grados centígrados. Si se rebasa esa meta, resulta que los cambios climáticos serían catastróficos. Entonces, pues, no es un panorama muy bueno. Obviamente, todo este aumento de temperatura genera que haya una disminución de la temperatura y del vapor de agua a nivel de la estratosfera y esto va a generar un incremento de la capa de ozono en las zonas polares. Entonces resulta que aún cuando nos mostraron unas imágenes en las cuales veíamos zonas en las que disminuye la capa de ozono, esto no se da de forma uniforme en todo el globo terráqueo. Hay zonas que mejoran la capa de ozono y en otras en las que se pierde. Entonces, por estos cambios, vemos que, por ejemplo, en los polos, pareciera que hay una cierta recuperación y es que se dieron también protocolos internacionales, como es el protocolo de Montreal, para tratar de prevenir todas esas situaciones del cambio climático. Entonces, otra de las situaciones que tenemos es que en las altitudes medias y altas del hemisferio norte habrá más ozono y esto va a generar que la radiación ultravioleta sea menos incidente, tengamos menos radiación ultravioleta. Y esto es un problema para la síntesis de vitamina D, porque necesitamos de la luz ultravioleta y si llega menos en esas zonas, pues obviamente la gente va a tener que exponerse más al sol, más tiempo para tratar de sintetizar vitamina D.
Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor dirán, estoy en contra de lo que acaba de decir el doctor en relación a hay que evitar exponernos al sol. Pero, pues quizás la conclusión de todo esto es, como siempre, hay que buscar un punto medio, un equilibrio. Ujú. Y igual en el hemisferio norte, una menor dosis ambiental de radiación ultravioleta va a repercutir negativamente sobre la síntesis de vitamina D. ¿Sí? Y ya lo que señalaba con anterioridad, cómo son que llega la luz ultravioleta a la Tierra y finalmente vemos que, como señalaban, finalmente los rayos ultravioleta C, que son los más dañinos, pues obviamente son detenidos por la capa de ozono. Esa es parte importante. Los ultravioleta, básicamente, solamente la capa de ozono es capaz de retener el 5% de ellos. O sea, la mayoría pasa. Ujú. Y en relación a los UV, pues solamente un 5% es el que logra pasar. Ya nos refirieron en relación a la longitud de onda de todas esas ondas electromagnéticas, y obviamente muchos señalan que el 20 a 30% de la radiación ultravioleta total se recibe al mediodía, más o menos una hora, durante la época de verano. Pues vamos a ver que sí tiene influencia también el clima, en relación a que hay una cierta estacionalidad para recibir la radiación ultravioleta, y obviamente esa estacionalidad tiene relevancia en cada uno de los países dependiendo de su latitud y altitud a la que se encuentren para poder sintetizar vitamina D. ¿Eso qué implica? Que, por un lado, durante el verano o las épocas de mayor sol o de mayor incidencia de sol, vamos a poder sintetizar de una forma adecuada vitamina D. Durante el invierno vamos a tener problemas. Ujú. Y eso sin contar otros aspectos. Todavía no nos acostumbramos a cuál es la que tiene que moverse. Entonces, igual ya nos señalaban, resulta que en la Ciudad de México recibimos mayor radiación por la altitud a la que nos encontramos. Y aquí, por ejemplo, señalan el hecho de que en la región del altiplano alpino es donde se encuentra la mayor incidencia de rayos Andrea por la altura en la que se encuentra. Y que obviamente por cada kilómetro que ascendamos en altitud, vamos a tener un incremento de un 5% de esa radiación ultravioleta. Y esto también nos explica parte de lo que ya nos señalaron en relación al índice ultravioleta, o sea, del daño solar que nos genera, y obviamente que guarda relación con la posición del Sol y con la temporalidad, es decir, con la estacionalidad del tiempo. Vemos que para el verano, el punto del cenit que se tiene es mucho más alto, obviamente la radiación que se recibe es mucho mayor que lo que encontramos en invierno. Ujú. Y lo que nos decían, finalmente todo eso tiene relación en cómo está la posición del Sol en relación al plano terrestre, y obviamente el ángulo que se genera, el ángulo cenital, obviamente entre más alto se encuentra en su cenit, pues obviamente la recepción de radiación va a ser mucho mayor que si forma un ángulo mucho más abierto. Ujú. Entonces, obviamente, de eso depende cuánta radiación recibimos, depende de qué estación del año estamos y obviamente de cómo vamos a sintetizar vitamina D. Ya vimos la altitud, la latitud. Resulta que nosotros pensaríamos con esta gráfica que todos aquellos que se encuentran en una latitud 35 norte o en una latitud 35 sur son los que tienen déficit de exposición a la radiación solar y por lo tanto tienen a sintetizar menos vitamina D. Y todos los que se encuentran muy cercanos al Ecuador finalmente reciben suficiente radiación UV todo el año. En ese caso nosotros pensaríamos, bueno, pues nosotros
no carecemos de radiación y obviamente pues, deberíamos de tener una concentración adecuada de vitamina D. Ujú. Pero pues ya estamos viendo que no es lo único que favorece que tengamos o no esa posibilidad de síntesis. Hablan acerca de la nubosidad, hablan acerca de la contaminación atmosférica que detienen los rayos UV. O en el caso de la nubosidad dice, sí, sí pasan, pero los que pasan son los A. Los B sí se detienen, pero igual se reflejan y obviamente tenemos una menor incidencia de radiación UV. Ahora bien, con todo eso vamos a ver cómo es que recibimos vitamina D. Lo obtenemos principalmente casi el 90% a través de la síntesis, a través de la radiación solar. El 10% restante lo podemos obtener ya sea a través de la dieta, pero aquí la cuestión es qué alimentos nos proporcionan suficiente vitamina D. Y la otra es tener suplementos de vitamina D que nos den un aporte necesario para cubrir las necesidades y evitar todas las alteraciones, sobre todo musculoesqueléticas, que se tienen con relación a la deficiencia de vitamina D. Y obviamente tenemos esta situación, 90 a 100% de los requerimientos de vitamina D se cubren con la exposición a la luz solar. ¿Cómo es que se obtiene? Uno, en la piel resulta que en la epidermis tenemos este compuesto que es 7-deshidrocolesterol y que por efecto de la luz solar rompe cadenas. Bueno, primero es un compuesto que deriva del ciclopentano fenantreno, que es un compuesto para síntesis de hormonas esteroideas, bioquímicamente, pero rompe una cadena del anillo B y finalmente vamos a ver que se encuentra principalmente en la capa basal y espinosa. Esta conversión de 7-hidroxicolesterol a el colecalciferol se da por efecto del sol, pero uno pensaría, finalmente, ¿cuánto se produce? De toda la cantidad de 7-deshidrocolesterol que existe, solamente un 15% de él se convierte en el precursor de vitamina D. Por más tiempo que me exponga al sol, no va a haber mayor formación de vitamina D. Porque también a mayor exposición me va a formar metabolitos inactivos. Entonces, no puedo formar más vitamina D que más que un 15 o un 20% de lo que existe de sustrato. Y después de ello, después de esa conversión fotolumínica, vamos a ver que es transportado a través de un receptor de vitamina D al hígado, porque es una sustancia liposoluble, no liposoluble, y tenemos que en el hígado, a través de una enzima que es la 25-hidroxilasa, se convierte en 25-hidroxivitamina D, que es el precursor final de la sustancia activa y que además nos sirve como un indicador del estado nutricional en este sentido y obviamente nos sirve como un marcador de deficiencia de la vitamina D. Una vez que pasó por este proceso, finalmente es llevado al riñón, en donde por efecto de la 1-alfa-hidroxilasa se hidroxila en el carbono 1 y tenemos 1,25-diloxivitamina D o calcitriol, que finalmente es la sustancia activa. Pero también en su catabolismo, finalmente, puede hidroxilarse en el carbono 24 y darnos 24-25 vitamina D o 1,24-25, que son metabolitos activos.
Y este es el paso que tiene. Puede tener igual síntesis en otros tejidos, pero principalmente es el proceso que se da para que nosotros obtengamos vitamina D. Y finalmente, estas son todas las acciones que puede tener la vitamina D. Se han intentado ver que tenga participación en una serie de patologías. Principalmente lo que nos ocupa a nosotros es la cuestión a nivel mineral óseo. Obviamente la previtamina D es fotolábil. Su producción está limitada, les decía, del 5 al 15% de la cantidad total que se tiene de deshidrocolesterol, y obviamente es dependiente de la expulsión de la luz solar. Tiene que circular en el torrente sanguíneo a través de una proteína fijadora. Obviamente se señala que la aplicación de filtros solares, incluso con un índice de 8, que reduce la penetrancia o la penetración de la radiación ultravioleta, reduce un 97.5 la radiación, o sea, la exposición a la radiación. Entonces, aquí tendríamos un problema de que probablemente los protectores solares limitarían la síntesis de hormona o de la vitamina D. Entonces, parece que estoy en contra de lo que nos acaban de decir, pero igual el impacto que tiene la exposición al sol, obviamente sí considera el melanoma como uno de los cánceres más agresivos, pero igual, ¿qué pasa con el paciente si no tiene la suficiente vitamina D? Obviamente también la síntesis de vitamina D depende de la edad. Entre más grandes somos, menos posibilidades de sintetizar vitamina D, porque la piel envejece y también es efecto de la exposición a la luz solar. Entonces, resulta que es muy complicado que podamos manejar a pacientes con deficiencia o insuficiencia de vitamina D si tenemos todas estas cuestiones que nos van haciendo que produzcamos menos vitamina D. También tenemos la situación de que obviamente pues los que somos de piel mucho más oscura, sintetizamos menos vitaminas D. Como nos señalaban con relación al tiempo de exposición, tenemos que exponernos más tiempo a la luz solar para poder tener la síntesis que necesitamos. Y obviamente, como les decía, el envejecimiento de la piel reduce el sustrato a partir del cual se genera la vitamina D. De los alimentos, les decía, finalmente un 10 o un 20% de la dieta es lo que nos proporciona vitamina D. Y vemos que principalmente se dice que los pescados grasos como el salmón, el arenque, las sardinas son los que nos proporcionan una gran cantidad de vitamina D. Entonces resulta que vamos a recomendar a todos nuestros pacientes que coman casi diario salmón, ¿no? Y volvemos a la misma situación que señalaba el doctor con los filtros. La economía o nuestra economía no es posible que pueda sostener un tipo de alimentación de ese tipo. Entonces, ¿qué nos sale más barato? Pedir que el paciente se exponga un tiempo determinado a una hora determinada a los rayos del sol. ¿Sí? Obviamente nos dicen que también algunos hongos, sobre todo ya cultivados, que están expuestos al sol, pueden proporcionarnos una buena cantidad de vitamina D. Pero pues resulta que ahora también la adquisición de algunos vegetales resulta que también ya es muy cara. ¿Sí? Entonces, pues no tenemos salida, no tenemos muchas opciones. Esta parte nos dice cuáles son los valores de vitamina D o las concentraciones de vitamina D que son óptimas para decir que hay una salud
ósea en este sentido de lo que estamos viendo. Y obviamente para la cuestión ósea, particularmente decimos que es suficiente con niveles por arriba de 30 nanogramos por mililitro. Como muchos artículos manejan eh, eh, nanomolas, pues vemos que eso correspondería a 75 nanomolas por litro. ¿Cuál es el inconveniente de las mediciones de las concentraciones de vitamina D? Que muchos estudios, bueno, más bien muchas técnicas de laboratorio no están estandarizadas y entonces tenemos que ver cuál es el valor para cada población. Entonces, también ese es un problema, pero no estamos acostumbrados a manejarnos con, a veces con parámetros que nos dan organizaciones internacionales o bien lo que nos señalan de repente la literatura sajona, ¿no? ¿Cómo vamos a suplementar la vitamina D en quienes? Generalmente se señala que en aquellos individuos desprovistos de luz solar. Digo, nos pasamos muchas horas encerrados, en su caso, yo que la mayoría son estudiantes, se la pasan encerrados estudiando, no salen, no se exponen a la luz del sol, si llegan a salirse en la noche, a los antros, y en todo caso, tampoco se exponen a la luz solar. Obviamente, quien vive en áreas de gran contaminación atmosférica, ya señalamos que esto detiene la radiación ultravioleta. Obviamente, lo que nos señalaba al final de la plática el doctor, la mejor protección para lesiones en piel es que la gente se cubra completamente. Entonces, también es una situación que, por ejemplo, en mujeres musulmanas es muy frecuente que cursen con deficiencia de vitamina D. Y se señala que aquellos que tienen trabajos en la noche, porque su rutina cambia, finalmente trabajan durante la noche, llegan a casa, duermen y pasan mucho más tiempo sin exposición al sol. Entonces, igual sería una situación de ver cuáles grupos son vulnerables. Aquí habría que señalar que hay un estudio de un metaanálisis en el cual evaluaron una serie de artículos en los cuales veían cuál era la prevalencia de deficiencia o insuficiencia de vitamina D por a nivel mundial y lo dividían en los que era América, Europa, Asia, Oceanía y a final de cuentas todos tenían un porcentaje alto de deficiencia de vitamina D. Entonces, a pesar de la gráfica que vimos o de la imagen que vimos en donde todos aquellos que se encontraban muy cerca del Ecuador reciben una suficiente cantidad de vitamina D, hay una cantidad suficiente de radiación ultravioleta B. Resulta que en todo el mundo realmente sí cursamos con una pandemia de deficiencia de vitamina D. ¿Cuál es el problema? Que no nos damos cuenta o no diagnosticamos a los pacientes en forma temprana o no pensamos que lo tienen. Que tiene poco tiempo que se ha puesto así de moda el hecho de valorar a los pacientes y hablar de osteoporosis. Y resulta que parte de esos pacientes con osteoporosis, además de que esté relacionado con la posmenopausia, también cursan con niveles bajos de vitamina D, que agrava todavía más el problema porque genera un hiperparatiroidismo secundario. Obviamente, estos son los niveles que encontramos y las recomendaciones que se dan en relación a sustitución de vitamina D en función de los niveles que se tienen de 25-hidroxivitamina D. Y vemos cómo finalmente las concentraciones de colecalciferol también es una situación en la que muchos países no se han puesto de acuerdo, muchas sociedades médicas no se han puesto de acuerdo en cuál es la dosis óptima. Y obviamente cada quien manejará los esquemas que mejor así maneje, que conozca, ¿sí? Pero obviamente tenemos que dar una sustitución a estos pacientes.
La ingesta de vitamina D recomendada, y le digo, es igual por edades en niños y embarazadas, 200 unidades por día, lo mismo que en mujeres lactando, adultos mayores de 50 años. Por arriba de los 51 años hasta los 70, 400 unidades por día, y en adultos mayores de 70, 600. Si hay además la condición de falta de exposición a la luz solar, pues los requerimientos se incrementan 200 unidades más. Y lo que se señalaba, tiempo y hora de exposición solar, pues resulta que sigue siendo un problema dar una recomendación sencilla para saber cuál es la dosis óptima de exposición a la radiación ultravioleta B, que permite incrementar suficientemente la síntesis de vitamina D y que reduzca el riesgo de sufrir cáncer de piel. Entonces, pues tenemos que buscar un punto medio, ajá, y a veces, como señalaba el doctor, digo, promovieron el hecho de que se buscara lo que era la dosis mínima eritematosa, pero esto cómo se hace, hay equipos que miden todo esto y obviamente nos dan medidas y medias de esa dosis mínima eritematosa, pero también él nos señala en su plática que a veces ni siquiera llegamos a que la piel se nos enrojezca para que ya tengamos efecto de daño y que obviamente también incrementa con mucho el cáncer de piel. Obviamente tendríamos que ver que también recibimos dosis personales de radiación UV dependiendo de muchos factores. Entre ellos señalábamos el color de la piel, el hecho de en qué lugar geográfico nos encontramos, la presencia de aerosoles, nubes, la dispersión por la contaminación atmosférica, situaciones sociales como los tipos de trabajo. Hay gente que como señalaban a la hora que preguntaron, hay gente que se expone mucho al sol. Bueno, en teoría recibe una cantidad suficiente de UVB para poder sintetizar vitamina D, pero puede tener otros factores que disminuyen también su síntesis. O obviamente también acaban más rápido con la piel, con la cantidad de 7 decido colesterol, y por lo tanto, pues, por más que se pongan, tampoco van a poder sintetizar vitamina D. Y obviamente recomendaciones que señalan en función de la dosis mínima eritematosa, pero bueno, aquí no sé si realmente haya lugares en donde hagan esta medición. Digo, aquí en el país desconozco, digo, le hubiésemos preguntado al doctor si conoce dónde hacen esto, ajá, pero nos señalan que la exposición a la radiación ultravioleta de un 25% de la dosis mínima eritematosa sobre un 25% del área total de la piel, nos da más o menos una cantidad, como si la hubiésemos ingerido, de 1000 unidades de vitamina D, que satisface con mucho nuestras necesidades. Ajá. Y obviamente, pues también con esto, 15 minutos de exposición de todo el cuerpo en el verano, sobre todo a la hora pico, habíamos visto que guarda relación con la posición del sol. Y obviamente, entre más cerca se encuentre del cenit, es decir, al mediodía, en el punto medio, pues obviamente la radiación es mucho mayor. Y obviamente eso nos proporcionaría alrededor de 10.000 unidades de vitamina D. Digo, todo esto parece muy sencillo, pero resulta que en la vida diaria y en la práctica, pues resulta que también tenemos que proteger esa piel. También señala, por otro lado, que igual la exposición de 1/3 a 1/6 de la dosis mínima eritematosa en cara, manos y brazos produce alrededor de 200, 600 unidades de vitamina D, que son los requerimientos que tenemos. En invierno, obviamente, sobre todo en las latitudes altas o en el hemisferio norte, señalan que pues tendría que haber un tiempo de exposición muy prolongado para realmente poder sintetizar vitamina D, lo cual lo hace imposible.
más todas las situaciones que hemos ido viendo que también generan que sea mucho más difícil poder recibirlo en esas latitudes del planeta. Obviamente, 15 minutos de exposición en cara y brazos en los meses de marzo a octubre con un protector solar de 15 a 30 puede ser suficiente para que haya síntesis de vitamina D. ¿Mm? Pero, pues también nos dijeron, necesitamos cada vez filtros de más de 50. Por ejemplo, en la Sociedad Australiana de Endocrinología refiere que en ancianos la exposición al sol debe ser de 30 minutos. Y en aquellos pacientes que tienen osteoporosis, debe de ser entre 6 a 40 minutos en cara y brazo. Entonces, ¿qué hacemos? No nos fracturamos, no tenemos problemas óseos, pero desarrollamos cáncer de piel. O no desarrollamos cáncer de piel, pero nos fracturamos, hacemos remodelación ósea. Y esto es parte de lo que nos señalaba también en la plática anterior el doctor, los fototipos. Digo, el manejarlo como fototipos nos quita el problema de hablar de blanquitos y de negritos, ¿no? Pero pues es lo mismo, nada más. Y obviamente, igual las recomendaciones en cuanto a la protección de los filtros, el tiempo de exposición y bueno, las características para que cada uno de nosotros, si aplicamos un cuestionario, un test, digamos, bueno, pues resulta que yo soy un fototipo, pues yo estaría más o menos como entre 4 y 5, ¿no? Entonces, ya cada quien determina en qué fototipo se ubica. En deficiencia e insuficiencia de vitamina D, los niveles plasmáticos, una vez que nosotros damos tratamiento, se estabilizan entre 2 a 3 semanas. Eso implica que por lo menos cada 2 o 3 semanas tengo que hacer el pedir o solicitar la determinación de 25-hidroxivitamina D para saber que finalmente ya logré que el paciente llegue a los 30 nanogramos por mililitro que necesitamos. Y una vez que llegamos a esa meta, pues obviamente para darle seguimiento y ver que no siga mostrando datos tendientes nuevamente a la deficiencia, pues lo tendría que monitorizar más o menos cada 6 a 12 meses. Y finalmente, ¿qué es lo que pretendemos con alcanzar niveles de vitamina D adecuados? Obviamente que las poblaciones, perdón, no me acostumbro a, que en las poblaciones pediátricas no tengamos raquitismo, que en la población adulta no haya osteomalacia. Sin embargo, yo creo que está subestimado el diagnóstico de osteomalacia, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque finalmente nos centramos prácticamente en la parte de que el paciente tenga osteoporosis. Entonces, todo lo que vimos inicialmente del cambio climático, cómo afecta la síntesis de vitamina D, pues a final de cuentas se va a traducir en manifestaciones clínicas en el paciente que deberíamos de evitar que llegue a ello. Y finalmente, para volvernos muy ecologistas, esta diapositiva muestra una parte de lo que es una contestación o la carta del jefe Seattle en 1885 al presidente de Estados Unidos, cuando le pide que venda sus tierras. De hecho, lo consideran como el primer ecologista. Y lo que nos dice, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Eso implica que nosotros somos responsables de cuidar el lugar donde vivimos. Si no lo hacemos poniendo un granito de arena a cada uno de nosotros, pues entonces llegaremos a la visión apocalíptica que nos señalan una serie de cosas. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor García Nares su excelente ponencia y vamos, un reconocimiento. Y luego invitamos a que pasen a un receso, va a ser un poco más breve de lo planeado porque en el caso de... Gracias, doctor.